Pues hoy estamos haciendo el Faro con Verónica Marcos, con Joanina Sicuya, José Enrique Aguar y Bernardo Guzmán. Nos hemos ocupado de las cosas más cercanas de la actualidad nacional, que tiene, como han visto ustedes, pues dos amplios frentes de debate, pero vamos a volver ahora durante unos minutos la vista hacia el panorama internacional, porque como ya hemos comentado con los asuntos de política doméstica, de tanto ver las cosas, al final acabamos por insensibilizarnos, por no poner en valor lo que estamos conociendo de novedades en cada uno de los escándalos de corrupción o presunta corrupción que vamos conociendo. En fin, ¿cuánto más nos pasa eso con las noticias de las guerras vivas, la guerra que Rusia mantiene en Ucrania? Es que me resisto a decir la guerra de Ucrania, porque no creo que Ucrania esté desde luego disfrutando con esto, y tengo mis serias dudas de si esos mismos sentimientos los puede llegar a albergar alguna vez Vladimir Putin. Y qué decir de la guerra en Gaza, no la guerra de Gaza, pero en fin, de la situación explosiva por la que pasa Oriente Medio. Estos últimos días hemos tenido noticias de un hecho y algunos otros que le han sucedido como reacción a ese hecho inicial. El hecho inicial era el bombardeo de una iglesia católica, la única iglesia católica que hay en Gaza por parte de las tropas israelíes, y a raíz de eso pues hemos visto muchos vídeos en redes sociales del patriarca católico de Jerusalén, que se ha trasladado a Gaza junto con una alta figura religiosa, un alto mando de las confesiones ortodoxas. Es decir, ha habido un cierto ecumenismo en favor de la población cristiana, que se ha visto perjudicada, como no, como el resto de la población de Gaza y de Oriente Medio. Vamos a hablar con María Lozano, que es directora de prensa internacional de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene su sede en la localidad alemana de Königstein, cerca de Frankfurt, desde donde nos atiende María. María, muy buenas noches. Muy buenas noches. Descríbanos, por favor, un poco cómo es la situación de los cristianos en Oriente Medio. Hemos conocido este hecho del bombardeo de la iglesia de Gaza, pero no creo que sean mucho más favorables las noticias que nos pueden llegar de Siria, de Cisjordania o de algún otro lugar del que tenemos menos noticias habitualmente. Sí, pues lo has dicho muy bien. O sea, estamos teniendo una época que yo llamaría una época negra. La situación de los cristianos en Oriente Medio nunca ha sido muy fácil, nunca ha sido sencilla. En las últimas décadas han disminuido tremendamente, pero estas semanas pasadas hemos tenido ataques frontales, dijéramos, o sea, que han afectado directamente a estas comunidades, ¿no? El que has mencionado tú en Gaza, pero también en Siria hemos tenido hace 2 semanas apenas un ataque a una iglesia greco-ortodoxa también, con fallecidos, un número grande de fallecidos, creo que se contaban como 30 fallecidos. Y después también la semana pasada, el fin de semana pasado, descubrieron otro ataque frustrado, gracias a Dios, pero había un coche con explosivos delante de una iglesia católica en Tartus. Y también sabemos que en estos ataques que están habiendo entre la población drusa y la población beduina en el sur de Siria, también ha habido ataques colaterales, si quieres, pero a la comunidad cristiana, que es una comunidad muy sufrida y que realmente está en vilo en estos dos países, ¿no? Tanto en Israel, en Palestina, como en Siria. En estos momentos es una situación muy difícil y con mucho sufrimiento. No es que sean muchos los católicos, los cristianos en general, pero los católicos en particular en esa zona del mundo, pero los hay. ¿Y usted entiende, María, que hay algún tipo de animadversión especial hacia ellos, o son unas víctimas más de la situación bélica en esos lugares? Yo creo que al revés. Yo creo que diría que los cristianos en Oriente Medio, en Oriente Próximo, son incluso a veces el único puente que todavía existe entre los diferentes grupos religiosos. También es un ejemplo el del Líbano, por ejemplo, y muchas veces nos lo dicen, ¿no? Ellos son los únicos que son capaces de convivir, o que quieren o tienen ese deseo de convivir con todas las religiones que existen en Oriente Medio. Y muchas veces son como el pufa, ¿no? En alemán se dice pufa, no sé cómo se dice, es la parte que bloquea los golpes, ¿no? Y en ese sentido, ellos siempre están muy dispuestos a ser
parte de ellos entienden, ¿no?, una visión muy cristiana, dijéramos, muy holística de su idiosincrasia, y por ese no creo que sean, dijéramos, no sean atacados por ser cristianos, aunque por supuesto en Siria y también en muchas partes en Egipto, en Irak, han sido atacados por ser cristianos, porque los grupos fundamentalistas extremistas como el Estado Islámico y otros grupos de Al-Qaeda, estos por supuesto que sí que les atacan por ser cristianos, por motivo de la religión. Sí, estamos viendo algunas imágenes de cuando atacaron la iglesia y cómo pues la gente permanece con un cierto orden dentro del templo, notando lógicamente cómo explotan las bombas fuera, cerca, y alarmándose naturalmente, pero bueno, manteniendo el tipo, diciéndolo de una manera coloquial. Y las imágenes siguientes que estamos viendo ya son de visitas del cardenal, especialmente del cardenal Pizzaballa, que es el patriarca católico latino de Jerusalén, a la zona más afectada, con una iglesia, con una guardería, me parece que hay también. En fin, son situaciones casi heroicas, ¿no, María?, para la población que está allí manteniendo su fe. Sí, todo esto... Sí, adelante. Los que estamos viendo son también otros edificios, porque la Iglesia Católica, a pesar de, como tú dices, era muy, muy pequeñita ya en Gaza, de los últimos conflictos había quedado un grupo como de 1000 cristianos en Gaza, y la mayoría ni siquiera católica, pero la Iglesia Católica tenía colegios. Esto que estamos viendo es un colegio y un centro de estudios que había con muchísimos niños musulmanes y cristianos, sobre todo musulmanes, claro, en Gaza, el Santo Tomás de Aquino y el Colegio de las Hermanas Religiosas, que de hecho nuestra Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvo ayudando en su momento, que han quedado totalmente destruidas. Lo único que le ha quedado a la Iglesia Católica en Gaza en estos momentos es esta parroquia que estamos viendo ahora, llevada por los misioneros del Verbo Encarnado, que siguen ahí y donde se han metido todos los católicos y cristianos, también los grecocatólicos y de otras denominaciones anglicanas, también están todos aquí resguardados desde los comienzos del conflicto 7 de octubre. Así que esta es la comunidad cristiana. También hay, por supuesto, familias musulmanas, y de hecho las hermanas de Calcuta, las de la Madre Teresa, sí, tienen a un grupo de niños con necesidades, cuidados especiales, o sea, discapacitados, algunos de ellos muy enfermos, que aguantan aquí durante toda esta terrible guerra que están sufriendo. Claro, la gente que es de allí, la gente que es de estos lugares castigados y martirizados, pues no tiene a dónde ir, pero la comunidad religiosa podría... cerrar y decir, nosotros pues nos tenemos que ir porque aquí no podemos hacer gran cosa, no nos están dejando gran cosa. Y eso pone en valor, entiendo yo, pues el ejemplo del párroco Gabriel Romanelli, que resultó herido en ese ataque a la iglesia, y el resto de personas que se quedan ahí a sufrir lo mismo que los locales. No solo eso, sino que hay que decir que el padre Gabriel regresó a Gaza. El padre Gabriel, los ataques del 7 de octubre le pillaron en Jerusalén, en Belén, creo que de hecho estaba, y tardó 2 o 3 meses en que le permitieran volver a Gaza, pero él quiso volver con su comunidad, él es argentino. Las otras 2 hermanas que están ahí, también una creo que es peruana y la otra, son las 2 desde luego de nacionalidad extranjera. El sacerdote es Egipto, o sea, todos que, como usted dice, todos ellos podían estar ahora perfectamente en otros sitios y han decidido quedarse ahí, con ese pueblo martirizado y sufriente, que es el pueblo católico palestino, cristiano palestino, que los cristianos se dicen que en Gaza son de las más antiguas poblaciones cristianas del mundo, ¿no? Están allí donde estuvo Jesucristo, ¿no? Pues, y decidieron quedarse. Es heroico, como tú dices. María, no sé si podemos hacer algo más, aparte de ponerle voz a través de usted a este sufrimiento y esta situación agónica, insisto, no solo para los cristianos, sino para la población en general, porque esto es un drama para todos. Si hay algo que podamos hacer, díganoslo, por favor. En eso también el padre Gabriel, como ha dicho, pero también el cardenal Pizzaballa han insistido muchísimo. El sufrimiento no es solo de los cristianos, que como hemos dicho es un grupo muy pequeño. Yo creo que hay que realmente alzar la voz ante las instituciones, sobre todo las organizaciones internacionales, y realmente defender, como estamos intentando hacer, el derecho a que los lugares de culto, a los lugares donde se da ayuda humanitaria, los hospitales, que por favor sean protegidos en esta guerra. Ahí creo que tiene que haber una respuesta mucho más fuerte de la comunidad internacional.
Y por supuesto también las ayudas. Es muy difícil, nosotros estamos intentando orientar nuestras ayudas siempre con el Patriarcado Latino de Jerusalén, que es uno de los pocos que todavía es capaz de ayudar a estas, porque la ayuda no llega solamente a los cristianos, sino también a toda la población. Hay 10 centros de Cáritas, por ejemplo, en Gaza también hay 2 hospitales, uno anglicano y otro también llevado por instituciones religiosas. O sea, intentar llegar, hacer que la ayuda llegue, pero realmente es difícil. Yo creo que esta guerra tiene que parar, que es lo que están pidiendo todos. Incluso el Papa Leo XIV ha dicho varias veces, hay que parar esta guerra, y yo creo que eso es el mensaje que podemos dar. María Lozano, desde Koningstein, cerca de Frankfurt, la directora de prensa de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel global, a nivel internacional. María, que es ostense, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros y darnos este testimonio. Muchas gracias a todos vosotros por prestarnos esta voz. Gracias, Vicente. Gracias. Terrible, Verónica, esto que nos cuentan. La verdad es que sí, y sobre todo pues la valentía y la labor que está haciendo la Iglesia Católica, ¿no? En Gaza, que desde luego lo que hay que hacer es protegerla, precisamente por esa labor que está haciendo con toda la sociedad, la población civil, ¿no? Nosotros desde el Partido Popular siempre hemos defendido pues, a la población civil, ¿no? Venga de donde venga el ataque. Lo que me parece bastante escandaloso es, por ejemplo, que Pedro Sánchez corrió enseguida a meterse, a posicionarse en contra de Israel, y ante estas atrocidades pues, se pone un poco de perfil o hay un silencio atronador, ¿no? ¿Algún comentario rápido? No, yo me quedo con las últimas palabras que ha dicho, porque primero estaba pidiendo que se protegieran los lugares de culto, pero luego las últimas palabras han sido que hay que parar la guerra, ¿no? Al final, los cristianos, yo creo que ha sido un daño colateral, como dicen la gente que se dedica a la guerra, y el daño es la guerra y el sufrimiento que está teniendo el pueblo de Gaza. Entonces, allá donde estemos, lo que tenemos que decir es no a la guerra en Gaza, porque es una guerra aparte muy injusta y de exterminio de una población.